Estamos bien contentas de volver a estar aquí con un tema que les va a estar apoyando a mejorar y a subir de nivel el bienestar. Y me acompaña. Hola, saludos, Lisandra González aquí. Saluda a todos nuestros amigos de Puerto Rico, de Jacksonville, a través de YouTube. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien contenta. Hoy ha sido un día de ver oportunidades, oraciones contestadas y vamos a estar hoy hablando de un tema que lo hemos trabajado nosotras en nuestro carácter personal y queremos compartir nuestras vivencias con nuestra audiencia. Y el mismo se trata del diálogo interno. ¿Y qué es eso? Pues son como esas conversaciones que ocurren con nosotros mismos. Y esos diálogos internos, podríamos decir, Lisandra, que son como esos pensamientos conscientes que muchas veces están llenos de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, de nuestras experiencias en la infancia, en la preadolescencia y en nuestra adultez. Y ese diálogo es aquel que muchas veces nos rige al momento de tomar nuestras decisiones, al momento de comportarnos y a veces hasta cómo nos dirigimos a otro y cómo nosotros hablamos. Así que es importante recordar que las cosas que nosotros vivimos en la infancia marcan nuestra vida y van también a marcar nuestro carácter. Y si yo te dijera, Lisandra, ¿qué tú puedes decir o abundar con relación a cuando decimos esas experiencias que marcan nuestra vida, que ocurrieron en la infancia y que muchas veces cuando nosotros estamos en Zafa del Caribe apoyando individualmente a esa familia, escuchamos esos relatos, aún con dolor, teniendo 30 o 40 años, de lo que le ocurrió en la niña? ¿Qué me puedes abundar? Mira, ese diálogo interno es un diálogo de lo que nosotros llamamos el niño herido, el niño o la niña herida. Recuerda que hay muchos eventos que nos marcan en nuestra niñez y como no tenemos las herramientas para gestionar esas emociones, esas situaciones, pues puede ser que nos culpemos por lo que sucedió, tal vez un divorcio, nos culpemos, hemos escuchado muchos niños que se culpan por el divorcio de sus padres, hasta una muerte, o sea, multitud de cosas que tal vez un niño en su inocencia, ¿verdad? En su carencia de herramientas, no sabe cómo manejar. Entonces comienza a desarrollar un diálogo interno que no es correcto, que tal vez no lo expresa, pero dentro de sí mismo lo tiene y lo carga a lo largo de su vida. Y cuando surgen eventos que son muy bien importantes y tal vez va a una consejería o va a un psicólogo o a alguien con quien él se está desahogando, sale a la luz esa herida que tuvo, tiene una curita ahí y que cuando tú sacas la curita ves que la herida todavía no ha sanado. Y esa Y herida bueno, es la que va alimentando ese diálogo interno que tal vez no es el correcto. ¿y de dónde viene ese diálogo interno en la infancia? Fíjate, cuando, cuando nosotros tenemos, como tú muy bien has explicado, un evento que nos ocurre en la niñez donde muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo, muchas veces no tenemos responsabilidades dentro del hecho, pero sí ocurre algo bien interesante que es donde yo quiero que nuestra audiencia se detenga a mirar y a reflexionar. Cuando en la niñez a ti te ocurre un evento, en la preadolescencia ocurre un evento que te marca. Ahí, a nivel inconsciente, tú haces como un acuerdo contigo mismo. Tal vez, como tú dijiste, que te culpas del divorcio de tus padres y tú dices, fue por mi culpa, porque yo no me porto bien, o Ujú. porque no tengo la valía, o yo siempre interrumpo, o no soy suficiente. Entonces, tú comienzas a nivel inconsciente a hacer unos acuerdos contigo y esos acuerdos que hiciste por ese evento que te ocurrieron en la niñez te siguen acompañando. Y no es a veces que hasta que tú coges terapia o, ¿verdad? También la fe que ayuda el congregarte, esa vida congregacional, donde tú comienzas a ver otras personas que también han pasado por experiencias y te cuentan cómo ya lo superaron, son lo que te van a apoyar, a ayudarte a que ese diálogo interno comience a cambiar dentro de ti. Ujú, eso es así. Y sería bueno que casi siempre ese diálogo interno se puede dividir, como hemos hablado, en dos vertientes. O tienes un diálogo interno positivo Ujú. o un diálogo interno negativo. ¿Qué me puedes decir? Mira, cuando el diálogo interno positivo, obviamente,
te va a permitir tener una buena autoestima, te va a permitir gestionar tus emociones y tus situaciones, te va a permitir enfrentar los problemas o las situaciones que ocurren en el diario vivir, muchas veces extraordinarias, porque tú tienes unas fortalezas que has estado alimentando a lo largo de tu vida. Si por otro lado tú tienes un diálogo interno que es negativo, pues obviamente todo lo contrario, baja autoestima, depresión, ansiedad. Inclusive hay personas que tienen un diálogo interno de idea suicida, de tal vez matar a otras personas porque han alimentado por tanto tiempo ese diálogo interno negativo que muchas veces ellos no saben cómo salir de él, no saben cómo cambiar esa emisora de radio donde todo el tiempo le dice, tú no sirves, tú no vales, mira, este es mejor que tú, tu compañero de trabajo este, es más joven y gana más dinero que tú. O sea, el diálogo interno son millones de ideas que te pueden pasar por la cabeza. Y si la persona realmente lleva mucho tiempo alimentando ese diálogo interno negativo, muchas veces para poder cambiarlo realmente va a requerir ayuda psicológica, porque es un problema que, como decimos en el campo, tiene unas raíces muy profundas y sabemos que cuando un árbol o una planta tiene raíces muy profundas, cuando tú tratas de sacarlo de la tierra, es muy difícil y a veces se quedan raíces que hay que mirarlas y hay que sacarlas por completo porque si no el diálogo negativo no va a cambiar. Es correcto. Y entonces nosotros tenemos en ese diálogo interno, como hablamos, dos vertientes, dos caminos, o positivo o negativo, y yo creo que todos los seres humanos pueden saber distinguir qué te está dando negativo y qué te está produciendo ese positivo. Y eso es importante que sepamos y tengamos conciencia de que nosotros podemos tener el control de eso. Basado en esa premisa, entonces nosotros podemos decir que hay distintos tipos de diálogo y quisiéramos que nuestra audiencia esté pendiente para que miren, oye, ¿cuál es el diálogo interno que más yo tengo? Y vamos a comenzar diciendo que es el diálogo de las exigencias. ¿Y qué podrías decirme? Mira, esta persona es la que es perfeccionista, quiere que todo es rígido, todo tiene que ser de una forma, no se da la oportunidad de equivocarse, pero me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿quién es perfecto? O sea, ¿es real este diálogo interno donde todo tiene que estar perfecto? Muchas veces, por este diálogo interno de exigencia, se pueden crear condiciones como estas personas que son obsesivas compulsivas, que arreglan todo de una forma, que todo tiene que estar de un color. Y si eso no está así, les da, efectos físicos, dolor de pecho, taquicardia, le puede dar hasta ataques de pánico. Y a veces uno dice, pero eso es posible. Pues sí, porque la mente es muy poderosa. Y cuando una persona es tan rígida en su mentalidad, su mente es tan rígida, su diálogo interno es tan rígido, pues mira, cualquier cosa que se salga de ese plan que esa persona tiene en esa mente, tiene unas gringolas, lo va a sacar de tiempo. Y la cuestión de esto es cómo nos afectan los diálogos que tenemos, esto que vamos a estar mencionándonos, cómo nos afectan mirándolos en las relaciones interpersonales, porque esas personas que tienen ese diálogo bien exigente, que llegan a tu casa, y si por ejemplo tú tienes las gavetas de la cocina, tienes las gavetas de la cocina abiertas, ya ves que la está cerrando. Si hay una manchita, van y cogen el paño y lo van limpiando. O sea, y no es que sea mal, pero cuando tú pasas de unas proporciones saludables y te vas a los extremos, entonces se convierte en una situación que no te trae bienestar para ti ni bienestar para otro. Así que vamos a estar pendientes de qué diálogo usted tendrá para que así usted lo pueda detectar. La otra manera es el diálogo de crítica. Ave María, hay personas que tienen este diálogo, como diría, a flor de piel. Es propio de las personas que cuando sucede algo, el diálogo se vuelve siempre contra ellos y en lugar de criticar o tal vez mirar las responsabilidades, te pasan diciendo, esto está mal, esto no funciona, yo me siento así, se pasan criticándose y por lo general, cualquier cosa que suceda, ya ellos se sienten culpables de todo y llegan a un lugar y en vez de ver tal vez las cosas bonitas, pues lo que ven es las cosas que no funcionaron y comienzan a criticarlas. Así que se convierte más bien
como diríamos, como especie de un maltrato a sí misma, pero también a las personas que les rodean. Y en muchas ocasiones tú le haces una pregunta, mira, ¿qué te pareció tal actividad? Y lo primero que te dicen es toda la crítica, todo lo que no funcionó, todo lo que no les gustó. Y muchas veces esas personas se preguntan, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habré dicho mal? Pero es que a veces ni se percatan de que tal vez de 20 comentarios que hicieron, 18 fueron criticando y no se fijan en nada de lo bueno, sino que critican todo lo malo. ¿Y Po- qué po- ocurre con esto? ¿Qué, Lo que qué pasa pasa con es, una persona que tiene ese diálogo de crítica continuo? lo que pasa es que cuando una persona tiene un diálogo de crítica, de un diálogo interno continuo de crítica, eventualmente, como tú dices, de adentro va a ir para afuera. Entonces, él se autocritica y para él es normal, él lo va a ver como normal el criticar. Inclusive lo va a hacer hacia otras personas y no lo va a ver como algo extraño ni algo que está incorrecto porque ese ya es su forma de funcionar. Se autocritica y como lleva tanto tiempo viviendo de esa forma, es más fácil cuando le toca criticar a otros porque él lo ve como una forma normal de querer, si queremos verlo de esa forma. No, pero que yo te lo estoy diciendo por tu bien. Está bien, pero todo lo que he hecho lo has criticado. O sea, si por ejemplo, puede ser un ejemplo, tú invitas a una persona que tiene un diálogo interno de crítica, lo invitas a comer y decides cocinar una lasaña con carne molida porque no había nada más, le pones todos los quesos y qué sé yo, y la pones bien sabrosa, le haces una ensalada, patatín y patatán, y su jugo, y tratas de que sea la comida que a esa persona le gusta, y cuando esa persona llega, lo primero que te va a preguntar, ¿y con qué hiciste la lasaña? Porque yo solamente como carne molida de pollo. Y tú, ok. Porque, y la carne molida de res es así, así, tú pues ya se chavo, porque ella le dice carne, pero tú le dices, pues no, yo compro una carne molida de res, pero es magra, no tiene mucha grasa, y ya ahí, ya tú sabes que la comida va a ser un completo diálogo interno y externo de Ujú. críticas. Y como tú dices, muchas veces esas personas se preguntan, pero ¿por qué ella la gente no me invita a su casa? ¿Por qué ya mis amigos no son como antes? ¿Por qué? Porque ese diálogo interno de crítica y de automaltrato lo ha traspasado hacia otras personas, por lo tanto, sus relaciones se deterioran y eventualmente esa persona se queda sola. Porque por más que tú la quieras, es difícil vivir con una persona o estar en contacto con una persona que está continuamente criticándolo todo. Así es. Y dice el versículo bíblico que de la abundancia del corazón habla la boca, así que ese corazón está lleno de todas esas emociones y todos esos pensamientos que nada más están en la crítica. Y Ujú. también hay otro tipo de diálogo interno que es cuando culpan a los otros. Ellos no hacen nada ni cometen nada. ¿Qué me puedes comentar? Mira, estas personas no toman responsabilidad por sus actos. Muchas veces se pintan a sí mismos como víctimas, pero es porque se ven a sí mismos como víctimas. No, porque, pues, porque no hiciste este trabajo, no, porque fulana de tal no me dio los números a tiempo, porque no me pude, o sea, no hay una responsabilidad por las acciones. Es más fácil en su mente, ¿verdad? Culpar a otros que decir, contra, déjame, lo hice mal, que aceptar su responsabilidad. ¿Qué pasa? Que eso también esconde un problema de autoestima, porque si tú estás culpando a otros por las cosas que tú hiciste y tú ante los demás te pinta como que yo soy lo mejor, yo soy el más productivo y lo que sea, ¿verdad? Realmente cuando sucede algo importante, tú no eres capaz de responsabilizarte, tú te estás escudando ante unas excusas que tú sabes, yo siempre digo, tienes que estar muy, muy, muy más que enfermo para no saber cuando tú hiciste algo incorrecto. Porque, porque nosotros sabemos, nosotros si realmente, y cuando tú hieres a otro también tú lo sabes. Que tú no quieras aceptarlo, no quieras responsabilizarte, esa es otra historia.
y que tú decidas culpar al que tú heriste, no, pero es que me hirió el primero, me hirió ella primero, pues yo lo hice. Entonces, es bien importante que reconocerlo porque te mejora, no solamente mejora tu autoestima y la visión de ti mismo, sino tu relación con otros. Porque como te digo, eventualmente cuando tú no te responsabilizas, cuando tú eres todo el tiempo estás criticando, cuando tu diálogo interno es negativo, negativo, eventualmente tú te vas a quedar solo. Por más Así que te quieran, porque eres un tipo de persona tóxica. ¿Y que es una persona tóxica? Una persona que le aumenta el cortisol a otros. Y el cortisol es la hormona del estrés. Y tú no quieres estar cerca de alguien que te enferma. Por lo tanto, ¿qué hace la gente? La gente toma la decisión de alejarse. Porque es lo o bueno es, es, que lo bueno es, Lisandra, que ese diálogo interno, si nos educamos, nos esforzamos y practicamos, lo podemos modificar si lo elegimos. claro que Así que sí. otro diálogo interno es el defensivo. Este es el que las personas están básicamente donde todos los demás representan una amenaza para ellos porque no quieren hacerse responsable de nada. Y así, ¿qué ocurre? Agreden mientras se dicen que se están defendiendo. No, no, es que yo no hice eso. No, no, es que eso no es mi responsabilidad. No, no, es que eso no lo tenía que hacer yo. Entonces están todo el tiempo en esa disyuntiva porque sienten que los demás son una amenaza para ellos. Por lo tanto, siempre están en ese modo de defensa. También está el diálogo conciliador. Ese también es un diálogo en el cual siempre sientes que no pasa nada, que no va con ellos y que buscan todo para que las partes se lleven bien con ellas mismas, para que déjame ver qué acuerdo podemos llegar, vamos a ser empáticos. Ese tipo de diálogo conciliador son las personas que muchas veces estudian, que tienen ese diálogo interno y fíjate que muchas veces, dependiendo a veces de ese diálogo interno que va creciendo contigo, es hasta las profesiones que tú decides muchas veces estudiar. Así que esos diálogos que hemos dicho, Lisandra, que son el diálogo de la exigencia, el de la crítica, el de culpar a otros, los defensivos y el diálogo conciliador, ¿cómo yo lo puedo mejorar? Así que qué bueno porque para todo hay una solución. Y cuéntame, ¿cómo podríamos decirle a nuestra audiencia cómo podríamos mejorar esos diálogos dentro de nosotros? Mira, es bien importante que nosotros nos sintamos seguros al momento de nosotros reflexionar sobre lo que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque va a ser doloroso. Recuerda que la verdad duele. Alguien que no sé quién fue lo dijo, yo lo sigo repitiendo, la verdad duele. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pintarnos a nosotros mismos como que todo está bien, todo está perfecto, no tengo ningún problema, yo soy muy funcional, todas las cosas, y eso es bueno, perfecto. Pero cuando hay algo mal dentro de ti, en tus emociones, en tu mente, y tú no lo puedes reconocer porque te da miedo, porque es muy doloroso, es bien importante conseguir un ambiente donde tú te sientas no juzgado, aceptado, seguro de que te van a ayudar y de que tú vas a poder lograr el objetivo de cambiar tu diálogo. También, perdón, es bien importante recordar que ya no somos niños, crecimos, nos podemos defender. Exacto. Recuerda que un niño tiene la característica de que no se puede defender. Depende de otros para que lo defiendan, pero ya tú creciste. Ese trauma está en tu pasado. Nuestro problema, el problema del ser humano es que vivimos en el pasado doloroso, recordando esos eventos traumáticos, pensando que todavía somos los niños que no nos podemos defender. Yo pienso que a la vez que tú cambias la visión de ti mismo, de que ya tú eres adulto, de que tú te puedes defender, de que tú puedes reconocer lo que está sucediendo y que puedes buscar ayuda, eso te va a permitir cambiar tu diálogo. También vamos a aceptarnos tal cual somos. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser perfectos. Vamos a mirarnos con compasión y amor. Y ayer yo estaba hablando con un amigo sobre eso. Lo importante que es aprender a querernos a nosotros mismos y aceptarnos. La sociedad quiere que nosotros seamos como todo el mundo, pero cuando una persona es diferente, y diferente no necesariamente es algo malo, diferente es diferente. Nosotros tenemos miedo porque tenemos miedo a ser rechazados o no aceptados. Entonces, cuando nos miramos con compasión y amor,
podemos entender que el dolor que tenemos lo podemos gestionar de una forma correcta y obviamente ese diálogo negativo va a cambiar, pero es una decisión propia. Yo tengo que decidir cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, buscar ayuda, porque si yo entiendo que solo no lo puedo hacer, pues voy a buscar ayuda porque yo quiero ser mejor. El objetivo es ser mejor cada día. Así es. Y en ese número de experiencias y de cómo puedo resolverlo, una de las cosas que también debemos hacer, como tú muy bien estabas explicando, es aceptarnos a nosotros mismos, detener los pensamientos de autocrítica y de juicio, primero para nosotros, para que entonces después podamos hacerlo para los demás. Ujú. Otra cosa que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro interior, porque cuando te enfocas en ti mismo y gestionas tus emociones, pues lo exterior se mira diferente y resulta más fácil trabajarla, porque como yo digo, va a depender de ese diálogo interno, la interpretación que tú le des a esa situación que tú estás viviendo. Y dependiendo de ello, es que tú vas a clasificarla en que te resulta beneficiosa para ti o no beneficiosa para ti. ¿Qué más Déjame, puedes decir de cómo lo podemos resolver? mira, déjame continuar con eso. Enfócate en tu interior. Temprano en la mañana yo estaba viendo un video de un coach bien reconocido en México y él decía que él decidió estudiar coach porque le gustaba ayudar a la gente, bla, 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 y que él era bastante exitoso. Pero mientras él podía ayudar a otras personas a alcanzar sus metas y objetivos, él mencionaba que él fumaba mucho y que estaba obeso, obesidad mórbida. Y él Mm. dice que él veía cómo él podía ayudar a otras personas a alcanzar el éxito mientras él tenía muchas cosas que resolver en su vida. Él tenía muchas heridas que no había podido resolver. Y no es hasta que él decide mirarse, enfocarse en su interior, trabajar con sus situaciones, que él dejó de fumar de un día para otro, bajó de peso por su salud, porque no era vanidad, era por su salud, y eso le permitió tener un mejor rendimiento con sus clientes. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo lo que estaba predicando. Y es Correcto. bien importante tener congruencia de nuestros pensamientos con nuestras acciones, porque yo no puedo pensar negativo y hablar positivo, es Estoy imposible. totalmente de acuerdo. Y enfocarnos en nosotros mismos, mirarnos a calzón quitado, como dicen en mi barrio, es bueno porque puedes llorar, puedes sentirte frustrado, puedes tener dolor, las peores emociones que tú puedes imaginar, pero sabes que al final vas a sanar y vas a poder vivir como quieres vivir, que es en bienestar. El presente es bien importante, Elizabeth, porque a veces nosotros vivimos en el pasado o en el futuro. ¿Y qué pasa con el hoy? ¿Qué pasa? Que es lo único que tenemos, el hoy, el aquí y el ahora. Eso es así. Yo no puedo vivir el pasado, eso ya pasó, yo no lo puedo cambiar. El futuro no ha ocurrido. ¿Por qué me voy a preocupar mira, yo estoy con una amiga y me dice, mira, el 8 de abril va a haber un eclipse y en Estados Unidos hay un estado que suspendieron las clases, patatí y patatá, y me río porque yo salgo del beauty, ¿verdad? Estaba en el beauty y entonces fui a comprar unas cosas y yo compré unas velas y yo le digo a mi hija, mira, compré unas velas por si acaso se va la luz el día del eclipse. Y mi hija me dice, mami, pero tú sabes que el eclipse es de día, ¿verdad? Que aunque se vaya la luz, todavía va a ser día. Yo digo, pero sí, y y si sigue esto hasta 2 o 3 días, 3 o 4 días. Y eso es lo que me dijo mi hija. Mami, pero ¿cuántos eclipses no han ocurrido en la historia de la humanidad? Que lo más seguro, muchos, bueno, estoy segura, me dijo, que la mayoría de ellos te los has perdido. ¿Por qué estás preocupada por el 8 de abril? Y yo la miro, ella tiene 26 años, y yo la miro y le digo, ¿sabes qué? Tú tienes razón. ¿Por qué me voy a preocupar del 8 de abril si todavía estamos a 20 de marzo? Y es un ejemplo cómico, a mí me resultó muy gracioso, pero la realidad es que vivimos así Así. y no se nos olvida el hoy. ¿Y qué pasó cuando estabas preocupada por el 8 de marzo? ¿Qué pasó? De abril, ¿qué pasó con tu día? No, No no, estabas yo pendiente a tu día, estabas pendiente en el futuro.
¿Y qué trae el pensamiento en el futuro? Lo que nos trae es mayor estrés, mayor incertidumbre, nervios, ataques de pánico, como tú dijiste ahorita, sin necesidad, porque no sabemos lo que va a pasar ahorita, en 2 horas después de nosotros estar con nuestra audiencia. O sea, no tenemos ese control. No tenemos. Así que Entonces, tu hija tiene mucha razón. mi diálogo interno fue ese. Válgame Dios, que si falta la comida, que si se va la luz por tantos días, que si todo. Entonces, y cuando ella me habla de esa noche, yo aquí preocupada, pero espérate, esto no ha ocurrido. Oye, y si Y fuéramos a poner en aplicación, Lisandra, ese excelente ejemplo que tú me estás diciendo, que fíjate que una amiga es la que te hace el comentario, quiere decir que cómo sería en esto que hemos hablado de los diálogos internos, cómo sería el diálogo de tu amiga a tal nivel tan impactante que logró traspasarte a ti el diálogo de ella. ¿Te fijaste qué ejemplo más vivencial sí, has traído? sí, yo puedo ver que es un diálogo de miedo, un diálogo de más que miedo, de preocupación, es un diálogo en el futuro, es una mente en el futuro. Y yo no la culpo, no la culpo a ella ni a nadie porque sabemos que estamos pasando unos tiempos difíciles. Y echar culpa no Y funciona de todas maneras. no, no, y realmente no. Y realmente yo soy responsable de si yo decidí captar, ¿verdad? Ese mensaje que ella me envió. Pero, yo lo veo ahora de forma cómica, ¿verdad? Que me estoy preocupando por el futuro de un eclipse, etcétera. Pero muchas veces sucede que si tú te rodeas de una persona que continuamente tiene diálogos internos que son negativos, súper negativos, y tal vez un compañero de trabajo que cuando llega el turno, yo soy enfermera, te dice, válgame, hoy sí, la luna está llena y hoy esta sala no se va a vaciar, van a llegar los peores casos y ahí ya te cambió todo el ambiente, a todo el mundo. Pero fíjate cuán importante, con esos dos ejemplos que tú has dado, cuán importante es estar pendiente del diálogo interno, porque no tan solamente lo tienes para ti, sino que ese diálogo lo puedes transmitir y ponerlo como si fuéramos nosotros, ¿verdad? Una vasija, ponerlo ese diálogo en otra persona. Por lo tanto, está en nosotros estar pendiente a esos diálogos de la gente con que nos rodeamos, para nosotros decidir si dejamos que ese diálogo interno de esa otra persona va a afectarnos o no afectarnos. Así que Eso es por así. eso es tan importante estar pendiente de ese diálogo interno. Y Ujú. la meditación es algo que también podemos hacer para controlar el diálogo interno, porque es estar pendiente de tu adentro, de qué estás pensando, de cómo lo estás mirando, y nos permite conectarnos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza, permitiéndonos cambiar esa perspectiva que tenemos, porque nosotros de un mismo hecho podemos hacer algo positivo y de ese mismo hecho podemos hacer un diálogo interno negativo. Así que, ¿qué nosotros vamos a decidir? ¿Qué nosotros vamos a elegir cada día? Nosotros tenemos esa prerrogativa. ¿Qué más nos Ujú. podrías decir del diálogo interno? Mira, el diálogo interno se relaciona con quiénes somos, cómo nos vemos, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Mientras mejor tu autoestima está, se alimentan uno de otro, mejor va a ser tu diálogo interno. Y como tú bien dijiste, el diálogo interno de otras personas me puede afectar también. Depende de mí el yo saber abrir o cerrar puertas de mi mente para poder tener bienestar. Porque nosotros tenemos un problema, yo creo que yo no soy la única. Tenemos mucho ruido mental. Ujú. Escuchamos esto, que entonces a veces son noticias que son negativas. Entonces es nuestra decisión el empezar a eliminar ruidos mentales. Cierra las ventanillas de tu computadora y quédate con lo que te trae bienestar. No es que vamos a vivir en el mundo de la felicidad donde todo es color de rosa, porque obviamente tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a enfrentar situaciones de la vida, pero si nos hablamos a nosotros mismos de forma positiva, en la palabra dice que nosotros declaramos con nuestra boca. Y si yo continuamente estoy diciéndome cosas negativas, pues obviamente cosas negativas van a venir a mi vida, Así es. porque no hay, tú no puedes atraer otra cosa. Entonces, no es hasta que aprendemos a cambiar nuestro diálogo, nuestras conversaciones con nosotros mismos, porque yo me imagino que todos como yo conversan, ustedes cuando ustedes están solos, están limpiando, están haciendo, conversan y hasta, se hacen preguntas, hasta se las contestan. Así es. Mira, y trayendo nuevamente a colación ese diálogo interno de tu amiga que te
pasó el diálogo de ella a ti, fíjate cómo ya ella tenía trastocadas unas emociones y en ella eran tan poderosas que te la traspasó a ti y también te puso a ti en tensión, en estar mirando el futuro, en ansiedad, en ir a gastar un dinero porque te gastaste chavo en unas velas que tal vez las uses, pero lo más probable es que no las vas a usar. Así que también te involucró en unos gastos porque te dejaste que sus emociones te traspasaran a ti y tú reaccionaste. Y eso tal vez es algo en lo que en esta ocasión no pasó a mayores, en esta ocasión no hubo nada que lamentar, pero de esa misma manera, cosas con envergadura, hay personas que influencian en nuestra vida y entonces muchas veces ocurren desgracias. Y nosotros en Puerto Rico, mirando las situaciones que hemos tenido de violencia doméstica, podemos ver cómo a veces esos diálogos internos de algunas personas trastocan esas emociones de ese agresor, vamos a decir así, o esa persona que no tiene una buena relación y mira las desgracias que a veces ocurren. Y todas esas desgracias que a veces ocurren, ¿de dónde nacen? Del diálogo interno que esas personas tienen. No necesariamente de esa ocasión, el diálogo interno venía ya, tal vez meses, años, llevándose a cabo y esa fue la culminación. Y muchas veces, la mayoría de las veces ocurren en desgracia. Así que nuestro diálogo hay que estar pendiente porque puede llevar y trastocar el bienestar de otras personas. Así que es bien importante. No podemos coger livianamente los diálogos internos. En Ujú. Zapa del Caribe queremos ayudarte que puedas transformar desde tu interior. Si logras mejorar tus pensamientos, tus acciones, los vas a reflejar cuando alcanzas ese bienestar mental y emocional. Tu familia también puede gozar de ese beneficio. Y en resumen, Lisandra, ¿qué tiene que hacer una persona que ha escuchado esto que estamos hablando del diálogo interno para autoevaluarse y comenzar a hacer cosas distintas para tener el diálogo interno correcto o el que más le beneficie en un momento dado? Mira, es bien importante reconocer cuál es tu diálogo interno, si es positivo o negativo. Si es positivo, perfecto. Sigue alimentándolo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Significa que está funcionando. Pero si tú te das cuenta que de 20 pensamientos, 18 son negativos, algo está sucediendo. Busca ayuda, porque muchas veces todo el mundo tiene una historia. Detrás de esos diálogos internos negativos hay niños heridos, hay personas que han sufrido trauma. O sea, hay multitud de historias que están ahí y que están abonando a ese diálogo interno. Recuerda que si tu mente solamente produce cosas negativas, tú no puedes tener una vida positiva. Entonces es un caos adentro que se va a reflejar afuera. Eventualmente, las relaciones se van a afectar y no somos islas. Nosotros estamos en este mundo para vivir en comunidad, para vivir de la mejor forma posible, para tener buenas relaciones. Tu esposo, tus hijos, tus padres se van a ver afectados cuando tu diálogo interno es negativo. Rodéate de personas positivas, de gente que tú sabes que te va a ayudar, que no te va a juzgar, que te pueden ayudar a descubrir qué historia es la que tú tienes dentro de ti, qué trauma, y que puede ser resuelto para comenzar a cambiar para mejor. No, es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana, pero lo más importante es tomar la decisión de empezar a hacerlo. Hoy es un buen momento, ahora que son las 8:18 de la noche. No sé cuándo tú veas este video. En el momento en que lo decidas hacer, es un buen momento. ¿Por qué? Porque no se puede vivir toda la vida en el pasado, recordando cosas tristes, en un futuro que no ha ocurrido y el presente no lo estás viviendo. El cerebro no reconoce el tiempo. Si tú recuerdas algo triste que sucedió hace 20 años, tu cerebro va a pensar que está ocurriendo ahora, porque son emociones fuertes que afectan tu sistema nervioso. Eso no trae bienestar. Ujú. Entonces, cambiando tu diálogo interno, vas a tener mejor salud física. Te baja la presión, te baja el pulso, puedes hasta bajar de peso. A veces que la gente come no por hambre, por ansiedad, porque su diálogo interno no es el correcto. Entonces, no hay bienestar físico, mental, emocional, porque nos estamos hablando continuamente cosas que no son productivas. Vamos a pensar en nosotros. A veces queremos ayudar a otros y somos
muy buenos ayudando a otros, pero cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos las cosas que tenemos que mejorar, al final vamos también a ayudar a los demás. Y eso es lo que quiere hacer Zafa del Caribe, ayudarte a que tú puedas buscar tu propia transformación. Tú eres capaz de hacerlo. Correcto. Somos capaces de hacerlo. Somos perfectos porque el que nos creó perfectos, aún dentro de nuestras imperfecciones, porque tenemos la capacidad de reconocer quiénes somos. Y yo creo que una vez tú reconoces tu problema, tú puedes resolverlo un día a la vez. Yo tengo una buena amiga que dice que siempre hay nuevas 24 horas. Sí. Y si estas 24 horas no te funcionaron, pues mira, las próximas, ¿por qué? ¿Qué te dice a ti que no va a funcionar? Solamente tienes que tener la intención, el interés, el amor por ti mismo y obviamente por las personas que te rodean. Y eso es lo que quiere que Zafa del Caribe tú logres tu bienestar para ti y para tu familia. Excelente. Así que te lanzamos un reto. Mira a ver cuál es tu diálogo interno. Autoevalúate. Y hoy, como dice Lisandra, es una linda oportunidad para llegar a nuevos acuerdos contigo mismo. Así que en Zapa del Caribe estamos para apoyarte. Gracias por acompañarnos.